hombres, no hubo juicio y se les ha dado muerte. Se está recrudeciendo las acciones de ambos bandos. La víctima es el primer niño que está cayendo y que había una falla del escudo protector al parecer, porque hasta el momento no se habían registrado víctimas por el lado de Israel, ¿no? Sí, no es justificación, pero sin embargo lamentablemente este tipo de situaciones extremas lleva a este tipo de comportamientos extremos, ¿no? La guerra deshumaniza completamente y vemos ese tipo de comportamientos en donde no se respetan los derechos humanos, ni el debido proceso, ni nada por el estilo. Ahora, es lamentable la muerte de este niño israelí. No estoy tan seguro si fuera una falla de la cúpula de hierro israelí, pero la cúpula de hierro no protege todo el Estado israelí, protege básicamente algunas ciudades. Es decir, cerca de la frontera. Exacto, algunas ciudades, y no puede proteger todo el Estado. De ahí que los cohetes que lanzan pues los palestinos pueden caer. Ahora estos cohetes son tan artesanales y tan de poca calidad tecnológica que obviamente generalmente caen en lugares pues que no causan ningún daño, ninguna afectación. Es lamentable la muerte de ese niño. Sin embargo, hay que recalcar algo, y cuando uno escucha hablar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hablando fuerte en torno a la muerte de ese niño, pues también me gustaría que opine acerca de la muerte de esta señora, la esposa de este Dief que estaban buscando y querían matar, y de su hijo. Hace 2 días, en el ataque de estos líderes, bombardearon la casa de uno de los líderes, de Mohamed Dief, el cual no habría fallecido porque no se encontraba en su casa, pero quien sí se encontraba en su casa era su esposa y su hijo, y ellos sí fallecieron. Entonces ahí también me gustaría encontrar pues una explicación desde Israel por la muerte de esos niños. Bueno, igual Netanyahu y también Mahmoud Abbas no ha dicho nada, pero aquí lo cierto es que cuando se está comparando al Estado Islámico con Hamas, realizan estos espectáculos. Uno puede pensar, ¿es terrorismo o no es terrorismo ejecutar a personas sin un juicio previo? Yo creo que no cabría discusión de que Hamas cometa atentados terroristas y que de alguna manera se ha ganado muy bien su apodo de organización terrorista. Ahora, hay que diferenciar. Hamas tiene tiene brazos militares, que son pues las brigadas, y tiene brazos políticos, digamos, que son los que controlan, que son distintos, aunque son parte de un mismo cuerpo, como lo fue también en su momento el grupo armado IRA en Irlanda, que tenía un brazo político, un brazo armado. Ahora, la forma de justificar este accionar, esta presencia de grupos como justamente estas situaciones radicales que se fundamentan desde el punto de vista palestino en una dominación ilegal que los obliga a tomar pues de alguna manera las armas para enfrentarse frente a un país como Israel, que lo domina y de alguna manera viola sus derechos, violando el derecho internacional, dicho de paso. Bueno, las negociaciones han quedado en stand-by. Están en stand-by. El problema es que no pueden seguir así, porque el costo para ambas partes es muy alto. Es decir, si bien, a ver, yo creo que el impacto del conflicto se ha reducido un poco, porque ya no hablamos de 150 muertos o 200 muertos al día como sí vimos hace un par de semanas. Sin embargo, seguimos hablando de muertos, seguimos hablando de cohetes, seguimos hablando de bombardeos, y la población no puede vivir tranquila. ¿Esto a qué nos lleva? Israel no puede seguir soportando cohetes diarios, que la gente vive en refugios, y es más, hasta amenazas contra el aeropuerto, lo cual va a llevar a que muchas líneas aéreas no vayan a Israel. Entonces me parece que Israel no puede vivir en esa situación, pero al mismo tiempo, además, el conflicto es muy costoso. Las fuentes israelíes dicen que por día les cuesta 45 millones de dólares al día el conflicto, y por el lado de Hamas tampoco, porque obviamente la población también tiene reclamos, la población quiere vivir la vida normal, hay que reconstruir Gaza, eso requiere mucho dinero y mucha colaboración internacional. Así que yo creo que esta guerra de desgaste, Hamas trata de desgastar a Israel, a presionarlo con la comunidad internacional en contra de Israel, pero también Israel trata de presionar a Hamas, porque Hamas no puede seguir viendo cómo la población cada vez se sumerge en la miseria y en la destrucción. Esta guerra de desgaste va a tener que parar. Lleva esto 1 mes y medio, y cuando paren es cuando se va a dar un acuerdo. Obviamente, en este momento, lo difícil es ponerse de acuerdo en 2 puntos fundamentales: el bloqueo de Gaza y el desarme de las milicias palestinas que se encuentran en Gaza. Muy bien, nosotros vamos a seguir con la información y le contamos que el hermano menor del periodista ejecutado por el Estado Islámico ha dicho que Estados Unidos pudo haber hecho más para liberar a Jim Foley. De otro lado, el gobierno de Barack Obama ha difundido imágenes de la ofensiva aérea contra el Estado Islámico. Veamos.
El Estado Islámico supone una amenaza mayor a lo que era hace 6 meses, ha dicho el asesor adjunto de Seguridad Nacional estadounidense, Ben Rhodes. El funcionario norteamericano aseguró que su país está utilizando todos sus recursos diplomáticos, militares y de inteligencia para averiguar dónde están sus rehenes y rescatarlos. Tras la muerte del periodista Jim Foley han salido detalles de la misión ultrasecreta ejecutada por docenas de comandos de la Fuerza Especial Delta durante la noche del 4 de julio, semanas antes de que Estados Unidos inicie los ataques aéreos en Irak. No obstante, los terroristas del Estado Islámico impidieron el éxito de la misión americana y la Fuerza Delta tuvo que retirarse. El hermano menor de Jim Foley ha dicho que Estados Unidos podría haber hecho más para liberar a su familiar, ya que él veía cómo los compañeros europeos del periodista eran soltados tras un pago de rescate. Mientras tanto, Estados Unidos continúa con su ofensiva en Irak y lo demuestra con videos. En este se pueden ver los ataques aéreos norteamericanos cerca de la presa de Mosul, realizadas el lunes 18 de agosto. Según el Comando Central, hasta el momento se han ejecutado 93 ataques aéreos en posiciones yihadistas localizadas, de las cuales 60 han sido cerca de la presa de Mosul. Pero mientras Estados Unidos intenta debilitar al Estado Islámico en Irak, ahora Barack Obama se enfrenta al dilema de qué hacer con los yihadistas en Siria, país que también pasa por una guerra interna en la que Estados Unidos aseguró que no se involucraría. En Siria, las fuerzas armadas del régimen de Bashar al-Assad siguen combatiendo a los rebeldes opositores y también al Estado Islámico, dejando desde el inicio del conflicto en 2011 un total de 191.369 personas muertas, más del doble de la cifra reportada el año pasado, y que según Naciones Unidas podría ser aún mayor. Muy bien, ese tema muy delicado con el tema de negociación y pago de rescates. Otros países lo hacen, pero no lo admiten abiertamente. Francia se presume que sí pagó por varios periodistas y ciudadanos de ese país secuestrados en diversos países africanos, por ejemplo. Pero a la vez esos pagos condenan a ciudadanos de los Estados Unidos, por ejemplo, cuyo gobierno ha decidido no negociar con terroristas. Sí es cierto. Hay muchos países que pagan, aunque tapan este pago con ayuda humanitaria. Okay. Y además, este pago constituye una de las principales fuentes de financiamiento de este tipo de organizaciones, además de otras fuentes de financiamiento extrañas que existen también en países como Qatar, Arabia Saudita, aquellos de origen o de tendencia sunita. Sin embargo, en el caso del periodista asesinado americano, hay que señalar 2 cosas. No solamente el señor no pagó, sino que además implementó un mecanismo para rescatarlos. Y además, creo que también está vinculado con esta campaña de ataques que llevó a Estados Unidos a la fuerza del Estado Islámico. Entonces yo creo que hay una serie de razones para creer que la acción llevada a cabo por el Estado Islámico asesinando a este sujeto. Además hay que tener claro algo, y creo que Estados Unidos debería estar considerándolo, y es que si bien no paga porque por principio no negocia con terroristas, los costos que Estados Unidos puede asumir por este video que sale en todo el mundo, los costos, hay un montón de costos. ¿Te imaginas el sentimiento, el mensaje, el sentimiento de la sociedad norteamericana cuando ven a este periodista siendo decapitado? Yo creo que Estados Unidos va a tener que repensar si estos costos pueden ser aceptados y seguir dejando de pagar, como lo hace Francia, que paga, encubre el pago y libera a la persona sin los costos, sin ese tipo de costos. Claro, porque si pagas por uno, pagas por todos aquellos, entonces puede resultar, ¿no?, para ellos más lucrativo, ¿no? Además, son unos 10 estadounidenses y puede pasar el año. Llevan esa práctica, es decir, es una práctica, es decir, no es que sea una casualidad, tienen personas especializadas. En el caso de este periodista, pues se da básicamente con informantes falsos que terminan secuestrando. Así que no tienen esa práctica y tienen infiltrados que de alguna manera tienen como objetivo secuestrar periodistas occidentales, miembros de organizaciones como puede ser, Human Rights Watch o Médicos Sin Fronteras, para secuestrar y para después pedir dinero, y esto sirve como fuente de financiamiento. Ahora, hay un dato adicional de que hablamos de la fuente de financiamiento. En los comentarios que ha hecho el secretario de Defensa norteamericano, Chuck Hagel, él ha dicho pues que esto es más que una organización terrorista. Y es interesante porque podríamos estar viendo o estando frente a un proceso de evolución de lo que es el terrorismo transnacional, porque acá estamos frente a organizaciones que, a diferencia de Al-Qaeda en su momento, hace una década,
tienen muchos mejores mecanismos de comunicación. Propaganda y comunicación, daban la información al mundo en diferentes idiomas, tienen mucha mayor tecnología, mejores fuentes de financiamiento, tienen muchos más yihadistas extranjeros, controlan territorios, es decir, algo que el Qaeda no hacía, controlan territorios. Están más separados. Exacto, y es más, como dice el niño Shah, ellos son mucho más sanguinarios, porque hasta Al Qaeda ha criticado el nivel que tiene pues el Estado Islámico al considerarlo excesivamente sanguinario. Si se lo dice Al Qaeda, habría que considerarlo de una manera. Entonces yo creo que estamos frente a organizaciones totalmente, es un proceso de evolución de este tipo de organizaciones. Ahora de Estados Unidos el presidente y también el secretario de Defensa han dicho, esto no es a corto plazo, es a largo plazo, vamos a tener que involucrarnos mucho más. El problema es cómo. Es decir, nadie dice cómo te vas a involucrar. Claro, porque además están evaluando hacer ataques muy selectivos en Siria, porque también lo que yo imagino no quieren es exponer a miembros de las Fuerzas Armadas, porque si eso le ocurre a un periodista, ¿qué podría pasar con un soldado estadounidense? Exacto. Ahora, con respecto a lo que tú señalas, también el secretario de Defensa ha dicho, hasta el momento estamos conteniendo al Estado Islámico, pero tenemos que derrotarlo. Y nuevamente, ¿cómo vas a derrotarlo? Porque al parecer, pues, estos ataques aéreos ya se han demostrado que pueden contener, servir de algo, pero no van a derrotar una organización que, como hemos señalado hace unos segundos, tiene tal nivel de organización. Tiene mucho dinero. ¿Qué va a hacer? Va a establecer alianzas. La pregunta es, ¿con quién va a establecer alianzas? ¿Con Al-Assad? Al-Assad debe ser en este momento el hombre más feliz del mundo al ver que Estados Unidos probablemente lo ayude al régimen de Damasco en su lucha contra los rebeldes. ¿Con quién va a establecer alianzas? Con Irán, su enemigo eterno. ¿Con quién va a establecer alianzas? Con los kurdos, cuando la posibilidad de que ellos utilicen esta alianza o este poder para mañana más tarde independizarse. ¿Con quién va a hacer alianza? Con los chiitas que acaban de cometer un atentado terrorista contra una mezquita donde han muerto más de 70 sunitas y que además tienen milicias que también se comportan de manera irregular. ¿Con quién va a hacer la alianza? La verdad es que me parece que el escenario del corto plazo para Estados Unidos, si quiere realmente derrotar el Estado Islámico, es bastante complejo. Muy bien, vamos a hablar ahora de Pakistán. Manifestantes a favor y en contra del primer ministro Nawaz Sharif